¿Ha pensado seriamente en los sufrimientos de Jesús? ¿En el tremendo precio que Él tuvo que pagar para comprar la perla de gran precio? ¿Ha pensado alguna vez detenidamente en el sufrimiento anticipado de Jesús? ¿Sabe usted lo que es un dolor, un sufrimiento anticipado? Permítame ilustrar esto con un recuerdo de mis años juveniles. Cuando mi hermano y yo nos peleábamos, mi mamá invariablemente nos decía: no saben lo que les espera cuando su papá regrese. Por supuesto que lo sabíamos. Y mi hermano y yo vivíamos con la anticipación de la llegada de papá. Y debo confesar que la anticipación de la paliza que nos daría era peor que la paliza misma. Dicen que quienes anticipan un fracaso lo viven dos veces: cuando lo anticipan y cuando se hace realidad. Y lo mismo sucede con los éxitos. Los saboreamos cuando los anticipamos y los disfrutamos plenamente cuando se realizan. Están en sintonía con El Amor que Vale. Saludos, soy Andrés García Vigio. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, inicia su mensaje: El extraño misterio de la perla preciosa. Volvamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, capítulo 13. Estamos estudiando la serie acerca de los misterios del reino de los cielos. Ya hemos visto el misterio del sembrador que derramó la semilla y parte cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Otras semillas cayeron en pedregales donde no había mucha tierra, y aunque germinó pronto porque no había profundidad en la tierra, cuando el sol salió, la secó, porque no tenía raíz. Otras cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y por lo tanto no dieron ningún fruto. También hemos estudiado acerca del misterio del trigo y la cizaña, y de la semilla de mostaza que creció hasta convertirse en un gigantesco árbol. La otra parábola que encontramos en Mateo 13 tiene que ver con la mujer que puso levadura en la masa de pan. Y la levadura, como ya lo expliqué, representa lo malo, lo que corrompe, lo que daña, todo en lo cual la levadura se encuentra. Pero también hay buenas nuevas en las 7 parábolas que tenemos aquí, y hoy vamos a estudiar el misterio de la perla preciosa. Así que veamos Mateo 13, los versos 45 y 46. Así también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Y como se dará cuenta, esta también es una parábola cortita. No se olvide que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Y estas parábolas explican misterios. ¿Por qué las llamo misterios? Por lo que nos dicen los versos 10 y 11 de este capítulo 13 de Mateo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y en respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Así que estos son misterios maravillosos, sagrados secretos que Dios nos permite saberlos. Y aquí tenemos la historia de una perla preciosa. Un mercader, digamos un hombre de negocios en nuestros días, que tiene fascinación por las perlas, viaja alrededor del mundo y en cierto lugar encuentra una perla extraordinaria, preciosa, indescriptible. Pero para poder comprarla, tiene que vender todo lo que tiene. No pierda de vista el hecho de que Jesús dijo que esta es una parábola referente al reino de los cielos. He estado pensando en este mensaje desde hace mucho tiempo atrás, por lo que hace algunos años recorté un artículo de prensa que traía la historia y la fotografía de una perla, y me quedé realmente sorprendido. El periódico describía esa perla de la siguiente manera: grande como un balón de fútbol o soccer, con un peso de 14 libras, y un valor, escúchelo, un valor de $10 millones.
La perla tiene una historia tan valiosa como su precio. Se estima que tiene unos 6,000 años de antigüedad y se la encontró en las Filipinas en 1934. Fue encontrada por un nativo nadador de perlas, o buscador de perlas, quien se ahogó tratando de arrebatarle esa perla a una gigantesca ostra. Por eso su precio de $10 millones se lo considera una verdadera ganga, y algunos conocedores dicen que vale mucho más. Cuando leí ese artículo lo recorté, lo archivé y pensé, esto me recuerda de la parábola de la perla de gran precio. No creo que ninguna otra de las 7 parábolas en Mateo 13 haya sido más mal interpretada que esta de la perla de gran precio. Le diré cómo es mal interpretada. Y luego lo que yo creo es la verdad en lo concerniente a la perla de gran precio. La interpretación generalizada en la literatura cristiana es que el mercader u hombre de negocios representa al pecador que está buscando al Señor Jesucristo, que está en busca de Dios. Mi amigo, esa interpretación es obviamente incorrecta porque el pecador nunca está en busca de Dios, aunque hay algunas excepciones. Por el contrario, el pecador nunca toma la iniciativa para encontrar a Dios. Dios es quien toma la iniciativa. Permítame probarle esto. Busque Romanos 3:11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Así que el mercader u hombre de negocios de la parábola no puede representar al hombre perdido buscando a Dios. De hecho, lo opuesto es la verdad. Dios busca al hombre. Adán se escondió de Dios en el jardín del Edén. Si Dios no hubiera venido y preguntado, Adán, ¿en dónde estás?, Adán nunca hubiera salido de su escondite para acercarse a Dios. Por favor, mi amigo, entienda bien lo siguiente. Si usted busca a Dios, es porque Él le buscó primero. La interpretación generalizada de esta parábola dice que este mercader que representa al pecador en busca de Cristo y que cuando lo encuentra, él lo vende todo para poder comprar a Cristo. Esto es ridículo, por decirlo menos. El pecador siempre está en bancarrota. A los ojos de Dios no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que podría vender? ¿Qué es lo que podría dar? No tiene nada, y aún lo que tiene no le pertenece. Hay billones de seres humanos sobre la faz de la tierra. Si los pusiéramos uno junto a otro, formarían una hilera de personas tan larga como para ir a la luna y regresar a la tierra varias veces. Y si la persona que es primera en la fila tuviera una copa de oro y la pasa a la siguiente persona, y cada persona pusiera en esa copa sus obras buenas, hasta que los billones de personas hayan hecho lo mismo, cuando esa copa llegue a la última persona en la fila, la copa estará prácticamente vacía. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra naturaleza adánica no hay absolutamente nada bueno. Por favor, busque Romanos 3:12. Habla de los pecadores y dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estas palabras dichas por el apóstol Pablo son cita exacta de lo que el salmista dijo en el Antiguo Testamento. Pero más fuertes y contundentes son las palabras del profeta Isaías, quien dijo, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Aunque el solo pensamiento es irreverente y hasta blasfemo, ¿con qué un pecador perdido podría comprar a Cristo? Al respecto debemos considerar 3 cosas muy importantes. Primero, por naturaleza, nosotros no buscamos a Cristo. Segundo, aunque lo buscáramos, no tenemos nada para comprarle. Tercero, y esto es lo primordial, así que escúcheme muy cuidadosamente, Jesucristo nunca estuvo, ni está,
ni estará a la venta. Es anatema, es locura espiritual, es degeneración mental el decir que usted podría comprar a Jesús. La salvación no es algo que usted la gana o la puede comprar. Mire lo que dice Tito en el capítulo 3 de su epístola. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y Pablo en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En vista de todo lo dicho, permítame preguntarle, ¿sabe ya cuál es la perla de gran precio? No es el Señor Jesucristo. Tristemente, esa es la interpretación generalizada de esta parábola, y es una interpretación incorrecta. Y es una interpretación incorrecta porque no tiene ningún respaldo bíblico. Y cuando no estudiamos profundamente la palabra de Dios, terminamos dando interpretaciones muy personales y antojadizas. ¿Sabe cuál es la perla de gran precio? Es la iglesia. Y el mercader es el Señor Jesucristo que compró esta gran perla, la iglesia, con todo lo que tuvo, su propia preciosa sangre y su propio cuerpo. En la parábola anterior a esta, hablamos del tesoro escondido. ¿Lo recuerda? Refresquemos la memoria. Vamos a Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. No se olvide que la iglesia jamás es identificada como tesoro peculiar. Este tesoro especial es Israel, el pueblo de Dios. Pero Israel no es identificado ni llamado como perla de gran precio. La perla de gran precio representa a la iglesia comprada con la sangre del Señor Jesucristo. Y quiero que veamos 3 cosas relacionadas con esta perla y el extraño misterio de esta perla preciosa. ¿Cómo esta perla fue comprada? Una vez que usted entienda esto, estoy seguro que agradecerá a Dios por la maravillosa salvación que tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Cómo esta perla fue formada? La formación de una perla es un extraordinario cuadro de la iglesia. En preparación de este mensaje hice alguna investigación y estudié acerca de las perlas. Y descubrí que las mejores perlas proceden del Golfo Pérsico. Están como a 30 metros de profundidad en el agua y se encuentran dentro de ostras conocidas como semilleros de perlas. La perla se forma dentro de la ostra y se forma cuando alguna impureza, algún granito de arena, alguna casi invisible basurita penetra dentro de la ostra, incrustándose en su delicado organismo. Y la ostra, tratando de erradicar esa molestia de su cuerpo, comienza a producir una sustancia llamada nácar, para cubrir ese grano de arena o esa basurita que le molesta. Y lo cubre con muchas capas, hasta que ese algo feo y molestoso es cubierto totalmente por ese material hermoso, el nácar, formándose así lo que conocemos como perla. Y mientras más pasa el tiempo, más grande se vuelve la perla dentro de la ostra. También descubrí que una perla no es como las demás gemas. Está formada por algo vivo y no puede ser dividida, cortada o esmerilada. Los diamantes, las esmeraldas, los rubíes y otras piedras preciosas pueden ser cortadas, divididas, pulidas, y estos procesos aumentan su valor comercial. Pero si alguien trata de dividir o cortar una perla, lo único que hará será destruirla. Ahora quiero que vea cómo la perla representa la iglesia. En primer lugar, experimenta un proceso que yo lo llamo
de la culpa a la gloria. El pecado en nuestra vida es como un grano de arena, como la basura que invade nuestro ser interior, nuestro yo espiritual. Pero cuando nos arrepentimos, la palabra de Dios dice que Él no se vuelve a acordar de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque está cubierto por su gracia. Él fue herido y molido por nuestras transgresiones. Él tomó nuestros harapos de iniquidad y los ha revestido con el nácar de su gloria. Y como la perla, la Iglesia ha ido desde lo horrible del pecado a las alturas sublimes de la gloria. La perla que estuvo hundida en las profundidades del océano ha sido subida hasta la superficie y ha sido preparada para estar en el seno del Padre, para demostrar la gloria de Dios y para brillar celestialmente para siempre. Desde lo más profundo hasta lo más alto, de la oscuridad a la luz. No hay lugar más oscuro que el interior de una ostra en el fondo del océano. La perla traída de la oscuridad a la luz es una gema que no solo absorbe la luz, sino que también la refleja. Por lo tanto, es un perfecto simbolismo de la Iglesia, porque como la Iglesia, la perla experimenta dolor antes de la gloria, está en oscuridad antes de salir a la luz. El crecimiento de la perla es lento, paulatino, gradual, invisible e indivisible y sin fisuras. Una perla perfecta no puede ser dividida ni esculpida. La Iglesia del Señor es una sola y sin mancha ni arruga. La perla de gran precio representa la Iglesia. En segundo lugar, veamos cómo fue comprada. Volvamos a los versos 45 y 46 de Mateo 13. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Qué incomprensiblemente maravilloso es que Jesús le haya buscado a usted, me haya buscado a mí. Aún más incomprensible, pero no menos cierto, es el hecho de que Él nos ame y de que quiere estar con nosotros. Mi amiga, mi amigo, usted es absolutamente precioso a los ojos de Dios. Usted es increíblemente hermoso para Él. Usted estuvo en el corazón de Dios aún antes de la fundación del mundo. Yo no puedo explicar esto con palabras, pero lo creo firmemente y con todo mi corazón. Él es el Salvador que busca. En Lucas 19:10 leemos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús es el mercader de la parábola. Jesús es quien busca la perla preciosa. ¿Cómo la busca? Por medio de su Santo Espíritu. Permítanme compartir con usted algo muy personal. Antes de venir a grabar este programa, me arrodillé y oré porque yo dependo de la ayuda del Espíritu Santo. Y mi oración fue para que el Santo Espíritu de Dios hable a su corazón y le haga ver la condición suya, como pecador. Y que si usted oye la voz y siente la presencia del Espíritu Santo en su corazón, no se vuelva sordo espiritualmente y tenga un corazón sensible a la voz de Dios. Dios habla por medio de sufrimientos, enfermedades o circunstancias. ¿Ha estado usted enfermo? ¿Ha experimentado dolores no solo físicos, sino también espirituales y emocionales? A lo mejor el doctor le ha dado malas noticias sobre su salud. Pues pudiera ser que Dios le está hablando o esté tratando de hablarle. A veces uno tiene que estar de espaldas, enfermo en una cama, para mirar hacia arriba, aún sin quererlo. Dios nos busca aún medio de nuestros quebrantos, y por experiencia personal digo que no pocas veces un servicio fúnebre me ha servido para guiar a alguien a los pies de Jesús. Por medio de un mensaje radial como este que está escuchando, o por medio de un himno, o por medio del ejemplo de la vida de otra persona, Dios siempre nos está buscando. Muchos pueden estar pensando que están oyendo este mensaje por pura casualidad,
permítame decirle que no hay casualidades en los planes de Dios. Usted está escuchando este mensaje porque Dios quiere que usted sepa y entienda que Él le ama. Él quiere salvarle. Él quiere tener amistad y comunión eterna con usted. Mi amigo, no es casualidad el que usted esté escuchando este programa. Y la siguiente invitación: reciba por fe a Cristo en su corazón, arrepiéntase de sus pecados y Él le perdonará inmediatamente, le guiará constantemente y le guardará eternamente. ¿Ha pensado alguna vez en el precio que Jesús pagó cuando estuvo frente a Pilato y le hicieron un juicio falso? Jesús perdió la elección populachera dirigida por los líderes religiosos y el pueblo escogió liberar a un consumado criminal, Barrabás. Pienso en las obscenidades que habrán proferido los soldados romanos cuando desnudaron a Jesús para azotarle, para escupirle en el rostro, para alarle de su pelo y su barba. Pienso en cómo se burlaron de Jesús al ponerle una capa romana sobre su espalda, darle un palo por cetro y coronarle con una corona de espinas. ¿Por qué toda esta crueldad con un hombre que no solo les había enseñado cosas maravillosas, sino que también había hecho cosas extraordinarias? Porque Jesús estaba comprando la perla de gran precio. Para muchos, las iglesias, templos, sinagogas o mezquitas no pasan de ser clubes sociales o son reunión de fanáticos religiosos. Hola, soy Andrés García Vigio, dándoles la bienvenida a El Amor que Vale. Hoy, en la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrian Rogers finaliza la prédica El extraño misterio de la perla preciosa. Volvamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, capítulo 13, sencillamente para tener fresca en nuestra mente el material ya estudiado. Veamos los primeros 9 versículos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30%. El que tiene oídos para oír, oiga. En el programa anterior vimos varias cosas específicas. Primero, que nosotros por naturaleza no buscamos a Dios. Es Dios quien nos busca siempre. Segundo, que aunque lo buscáramos, pensamos que con nuestras obras buenas o con nuestro dinero, si es que lo tenemos, podemos comprar la salvación que Él ofrece. Tercero, y esto es primordial, parece que nos hemos olvidado que Jesucristo nunca estuvo, ni está, ni estará de venta. Esta manera de pensar es anatema, es locura espiritual y degeneración mental, y es blasfemia el solo pensar que Cristo o la salvación tienen un precio. La salvación no es algo que usted o yo podemos ganar por méritos propios y comprarla con determinada cantidad de dinero. También empezamos a ver cómo la perla de gran precio representa la iglesia y cómo esta perla fue comprada. Vimos los versos 45 y 46 de Mateo 13. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Qué incomprensiblemente maravilloso es que Jesús le haya buscado a usted, me haya buscado a mí. Aún más incomprensible, pero no menos cierto, es el hecho de que Él nos ame, de que quiere estar con nosotros. Mi amiga, mi amigo, usted es absolutamente precioso a los ojos de Dios. Usted es increíblemente hermoso para Él. Usted estuvo en el corazón de Dios aún antes de la fundación del mundo. Yo no puedo explicar esto con palabras, pero lo creo firmemente y con todo mi corazón.
Bien, si usted ya está listo, yo también. Prosigamos con el material para hoy. Es el Salvador que nos busca. En Lucas 19:10 leemos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús es el mercader de la parábola. Jesús es quien busca la perla preciosa. ¿Cómo la busca? De algo tan insignificante y sin atractivo como es un grano de arena, Dios hizo una perla preciosa. Ante Dios, nada hay más valioso que nuestra alma. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo al respecto? Anote Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dios no nos ama porque somos valiosos. Somos realmente valiosos porque Dios nos ama y toda su atención está centrada en nosotros. En tercer lugar, el verdadero significado de la perla. La Biblia dice que el mercader vendió todo lo que tenía para comprar. Esa es la razón por la que creo que es una ilustración, un cuadro, un símbolo del Señor Jesucristo. Anote el margen 2 de Corintios 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cuando un hombre vende absolutamente todo lo que tiene, ¿sabe cómo queda ese hombre? Ese momento, pues queda en bancarrota. Ahora, escúcheme cuidadosamente. Jesús dejó su cielo, su lugar privilegiado junto al Padre. Piensa en el precio que él tuvo que pagar al convertirse voluntariamente en un pobre, verdaderamente pobre. Tanto así que él mismo declaró, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús vino a un pesebre para que nosotros podamos ir a un palacio. ¿Ha pensado usted alguna vez seriamente en los sufrimientos de Jesús? ¿En el precio que él tuvo que pagar para comprar la perla de gran precio? ¿Ha pensado alguna vez detenidamente en el sufrimiento anticipado de Jesús? ¿Sabe usted lo que es un dolor, un sufrimiento anticipado? Permítame ilustrar esto con un recuerdo de mis años juveniles. Cuando mi hermano y yo nos peleábamos, mi mamá invariablemente nos decía, no saben lo que les espera cuando su papá regrese. Por supuesto que lo sabíamos. Y mi hermano y yo vivíamos con la anticipación de la llegada de papá. Y debo confesar que la anticipación de la paliza que nos daría era peor que la paliza misma. Jesús desde sus años juveniles estuvo consciente de lo que vendría. Anticipaba su futuro. Desde jovencito vivió bajo la sombra de la cruz. El Salmo 88:15 es un salmo profético que se refiere a Jesús y dice, yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. Desde muy joven Jesús ayudó a José en el taller de carpintería. Lo más probable es que José le enseñó todo lo relacionado con la carpintería. Y Jesús, cada vez que con el cepillo alisaba una tabla, seguramente cada viruta le traía a la mente la cruz en la cual sería crucificado. Cada clavo le recordaría de los enormes clavos con los cuales atravesarían sus manos y sus pies. Y cuando iba al templo, al mirar cada sacrificio realizado en el templo, se vería él mismo como el cordero inmolado por los pecados de todo el mundo. Y cuando los demás admiraban la belleza de las rosas, Jesús veía las espinas, porque los hombres confeccionarían una corona de espinas para, entre burlas y escarnio, incrustarlas sobre su divina cabeza. ¿Sabe? Yo pienso frecuentemente en lo que Jesús sufrió emocional, física y espiritualmente en el jardín de Getsemaní. Este segmento de la vida de nuestro Salvador me conmueve profundamente,
porque fue en ese lugar en donde Él bebió de la amarga copa y en donde desde lo más profundo de su ser dijo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Puedes sentir en estas palabras la agonía de Cristo en Getsemaní, antes de ser apresado, maltratado, vilipendiado y finalmente crucificado en la cruz. Jesús sabía que iba a ser cubierto por todos los pecados del mundo. Jesús sabía que la ira del Dios Todopoderoso, el fuego de la ira de Dios, se haría una realidad en su propio cuerpo. Por eso les pidió a sus discípulos que velaran y oraran, pero ellos se durmieron. Mire lo que dice Marcos 14, los versos 37 y 38. Luego vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Los discípulos durmiendo, la ciudad dormida. Pero desde ese instante en Getsemaní, Jesús no cerraría sus ojos sino hasta el momento de su muerte en la cruz del Calvario. Getsemaní, un hermoso jardín durante el día. Ese momento, y por la noche, se convirtió en un lugar oscuro y de angustia para Jesús. Pienso en el precio que Jesús pagó cuando estuvo frente a Pilato, y le siguieron un juicio falso, y por insólito que parezca, perdió una elección populachera dirigida por los líderes religiosos, y el pueblo escogió dejar en libertad a un consumado criminal, Barrabás. Pienso en las obscenidades que habrán proferido los soldados romanos cuando desnudaron a Jesús para azotarle, para escupirle en el rostro, para alarle de su pelo y su barba. Pienso en cómo se burlaron de Jesús al ponerle una capa romana sobre su espalda, darle un palo por cetro y coronarle con una corona de espinas. ¿Por qué toda esta crueldad con un hombre que no solo les había enseñado cosas extraordinarias, sino que había hecho cosas maravillosas? Porque Jesús estaba comprando la perla de gran precio. El divino mercader estaba dando todo lo que tenía para adquirir esa preciosa perla. Por eso soportó el flagelo, los insultos, la ingratitud de la gente y finalmente la cruz. Y el momento que ellos levantaron esa cruz con Cristo clavado en ella, los cielos se oscurecieron. El sol dejó de brillar. Dios el Padre le dio la espalda a su unigénito y santo Hijo, mientras en todo el universo resonaban las palabras de Cristo desde la cruz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Padre no contestó. El cosmos fue invadido por el silencio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y no puede mirar el pecado. Y Jesús, el Hijo de Dios, colgado en la cruz entre el cielo y la tierra, ese instante estuvo totalmente cubierto con los pecados de todo el mundo, incluyendo, mi amigo, sus pecados y mis pecados. El pecado de los seres humanos durante todos los tiempos. Solo los condenados en el infierno saben de la angustia, el sufrimiento que hubo en el corazón de Dios al ver morir a su Hijo por los pecadores. Jesús pudo haber llamado a legiones de ángeles para que lo defiendan, pero no lo hizo. Murió solo en el Calvario, abandonado por su propio Padre. ¿Qué es lo que nos dice todo esto a nosotros, hombres y mujeres de este siglo, según dicen, siglo iluminado y civilizado? Nos dice sencillamente, nos dice francamente, que no podemos comprar a Cristo, aunque muchos individuos y religiones tratan de hacerlo.
Cristo no es una mercadería, aunque teólogos y pastores liberaloides hacen de él una mercadería. Que Dios tenga misericordia de ellos. Y como nosotros, por nosotros mismos, no buscamos a Jesús, Él nos busca a nosotros. Él llevó nuestros pecados y los cubrió con su sangre y con la gloria de su gracia. Él hizo algo hermoso con nosotros, aunque nosotros le clavamos en la cruz. Él ha hecho de nosotros, su iglesia, la perla de gran precio. Me pregunto si entre quienes me escuchan este mismo momento hay personas que quisieran ser salvas y entregar su corazón y su vida al Señor Jesucristo. Hay 4 razones básicas que necesita saber. Primera razón, Dios le ama y quiere salvarle. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Lo entiende? Él está buscando a usted, mi amigo, mi amiga, porque usted sin Cristo está total y eternamente perdido. Segunda razón, usted es una persona pecadora. Usted es un pecador de nacimiento. Nació con una naturaleza pecaminosa y es pecador por decisión propia. Peca porque quiere pecar. Nadie le obliga a pecar. Ni el mismo Satanás le puede obligar a pecar. Oh, sí, le presentará la tentación y las oportunidades, pero en última instancia es usted quien volutivamente peca. Escuche bien lo que voy a decir. No porque yo sea súper santo o cosa por el estilo, sino para enfatizar lo que estoy diciendo. Sabía que yo puedo pecar todo lo que quiero. Ni Dios ni el diablo me pueden impedir. Pero el asunto es que yo no quiero pecar. Pero cuando peco, hago mía la promesa que encontramos en 1 de Juan 2, los versos 1 y 2. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Así que todos nosotros somos pecadores bajo condenación, porque nuestros pecados merecen ser castigados. Pero gracias sean dadas a Dios, porque aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tercera razón. No hay manera de que usted pueda deshacer su pecado. El apóstol Pablo muy clara y contundentemente aseguró que el resultado de nuestro pecado es... ¿qué cosa? La muerte. Y la única manera de evitar la muerte espiritual, o sea, la separación eterna de la comunión con Dios, es si Cristo es nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas. Dios hace esta única provisión porque nos ama a pesar de que seamos pecadores. Por eso Pablo dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie, absolutamente nadie, sin que importe los millones o billones que tenga, puede comprar la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuarta razón. Jesucristo es la respuesta de Dios para su pecado. Jesús, al derramar su preciosa sangre, pagó la deuda por su pecado. La enseñanza bíblica es que si cualquier persona, hombre o mujer, niño o niña, adulto o anciano, sin que importe el color de su piel o el idioma que hable o su nivel educativo o profesional, si esa persona deposita su fe en el Señor Jesucristo y le recibe como Salvador, Él perdonará sus pecados, le limpiará internamente, le dará una nueva naturaleza espiritual y un día le llevará al cielo a vivir con Él. ¿No le gustaría a usted ser salvo y tener la absoluta certeza de su salvación? Si es así, permítame guiarle en una sencilla oración, pero dígala con profunda fe, con sinceridad, con convicción. No trate de decir una oración bonita. Dios está más interesado en las intenciones de su corazón que en su habilidad gramatical. Diga, querido Dios, sé que me amas y quieres salvarme.
y hacerme una nueva criatura. Me reconozco pecador delante de ti, merecedor de tu justo juicio. Pero vengo a ti en busca de tu gracia y misericordia, en los méritos de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, quien entregó su vida en la cruz del Calvario para perdonarme, limpiarme, sanarme y darme una vida nueva y abundante. Señor Jesús, este momento, con toda la fe que tengo en mi corazón, te invito a que vengas a morar en mi vida y seas mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti ni de tu palabra, sin que importen las circunstancias o las consecuencias. Hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido en tu santo nombre.